4:34 de la tarde en Bogotá, Lima y Quito. Gracias por seguir con nosotros. Esta semana el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Ronald Johnson como su máximo embajador en México, un cargo crucial para combatir la inmigración irregular y el tráfico de fentanilo, dos de sus prioridades de gobierno. Johnson hizo carrera en el ejército y trabajó en la Agencia Central de Inteligencia. Luego fue embajador en El Salvador durante el primer mandato de Trump, en donde se encargó de reducir el crimen y la migración ilegal. El republicano dijo también que su nominado trabajará en estrecha colaboración con Marco Rubio, elegido como el futuro jefe de la diplomacia para promover la seguridad y la prosperidad de la Unión Americana. Ambas nominaciones están pendientes de confirmación en el Senado después de que Trump asuma el mandato el próximo 20 de enero. Al ampliar las oportunidades. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la nominación de Ronald Johnson como futuro embajador de Estados Unidos. Dijo que su país siempre va a pedir respeto y aseguró que defenderá a la nación como libre, soberana e independiente. Las y los mexicanos deben tener la certeza y que tengan la certeza de que nosotros siempre vamos a defender a México como un país libre, soberano e independiente, que tenemos una enorme riqueza cultural, económica y que cualquier colaboración, coordinación con el gobierno, particularmente de Estados Unidos, va a ser de iguales siempre. Eso lo tenemos que defender. Por su parte, el actual embajador Ken Salazar agradeció al presidente Joe Biden por los años compartidos y prometió seguir trabajando hasta el último día en el cargo. He compartido con mi amigo Joe Biden lo honrado que me he sentido de servir como embajador de Estados Unidos en México y que mi último día como embajador será el 7 de enero, cuando dejaré el país. Hasta entonces continuaré trabajando con nuestros 3.300 empleados en Misión México para fortalecer la relación bilateral más importante del mundo y garantizar que estén preparados para seguir impulsando la integración de América del Norte durante la transición que viene. Para hablar de este tema, saludo a Jorge Armijo, es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Señor Armijo, bienvenido a NTN 24 y a este es su programa a la tarde. Muchas gracias, un gusto estar contigo y el auditorio. Bueno, ¿por qué el nombre del nuevo embajador plantea un cambio de forma, pero también de fondo? Bueno, se trata de un nombramiento, yo diría, poco usual, toda vez que Ronald Johnson pues, no es necesariamente un perfil digamos, una carrera diplomática como tradicionalmente ocurre para este tipo de nombramientos. Ronald Johnson pues es una persona que tiene experiencia en otros ámbitos, sobre todo en temas de inteligencia estratégica, tiene una maestría en este tema y es destacado por un lado, su experiencia en el ejército de Estados Unidos, particularmente como Boina Verde, que es justo este grupo de fuerzas especiales no convencionales en Estados Unidos, pues que se encargan justamente de operaciones estratégicas, sobre todo enfocado en temas de combate al narcotráfico y antiterrorismo, ¿no? Entonces, también tiene una amplia experiencia en temas de inteligencia, formó parte de la CIA, que es esta agencia de inteligencia de Estados Unidos, lo cual pues también le brinda un perfil distinto y pues obviamente con su reciente experiencia, y digo reciente, en el periodo 2019-2021, donde fungió como embajador de Estados Unidos en El Salvador, que pues dado el nombramiento por parte de Donald Trump de Ronald Johnson como embajador designado para México, pues se ha hablado mucho de esta participación que tuvo en El Salvador y cómo él, pues con su oficio diplomático y este bagaje del que ya te hablaba en temas de inteligencia y seguridad, pues justamente le ayudó al gobierno de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, a desplegar su estrategia de seguridad y de pues también combate al crimen organizado y contención de la migración de El Salvador hacia Estados Unidos.
Como usted lo dice, él fue embajador en El Salvador y recién aterrizó. Fue evidente su malestar por la visita de Nayib Bukele a China. El ingrediente Beijing también envía un mensaje cuando Trump quiere luchar precisamente contra el fentanilo y los productores chinos que entran por México, sin mencionar la amenaza de aranceles a ambos países. Es muy relevante tu pregunta y justamente tiene que ver, por un lado, con este perfil que es la expresión de la intención que tiene Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, para justamente llevar a cabo su política exterior de First America. Esta política que está enfocada principalmente pues, en controlar la migración ilegal hacia su país, pues justamente fortalecer la seguridad en la frontera y pues ampliar el alcance de su estrategia de competencia con China, ¿no? Entonces tenemos a Ronald Johnson como una persona que también ha destacado por su postura de contención a China. En El Salvador justamente fue muy vocal en la importancia de contener pues, la presencia de China no solo en el país centroamericano, sino también en la región en su conjunto. Entonces, pues Ronald Johnson también va a ser una persona clave justo para que la visión de Donald Trump de contener a China, pues tenga un mayor pragmatismo en México, lo cual pues obviamente va en línea con la política comercial que sabemos bien Donald Trump desplegó durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, lo cual pues sugiere que esta amenaza de imponer aranceles tanto a China como a otros países, como en el caso de México, pues va a tomar mayor fuerza y se va a utilizar pues justamente como parte de la estrategia de negociación con México, con Canadá y otros países para justamente lograr concesiones en otros temas, como es justamente la migración y el de combate a el tráfico de drogas ilícitas, como el caso del fentanilo en particular, ¿no? Sí, Jorge, quiero invitarlo a algunos testimonios, a algunas de frases que han dicho estos personajes, porque si hablamos del actual embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, encontramos a lo largo del camino controvertidos comentarios que no hicieron esperar reacciones en México. En agosto pasado, el embajador Ken Salazar calificó como un riesgo para la democracia la polémica reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos lo que dijo. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del TEMEC. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. A estas declaraciones, el expresidente Andrés Manuel López Obrador respondió contundentemente al gobierno de Estados Unidos, calificándolo de injerencista. Porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. Pero no es posible que un embajador extranjero opine lo que está bien o lo que está mal en nuestro país. Esa no es la función de un embajador. Y otro de los comentarios, aunque más reciente, tuvo que ver con la estrategia de seguridad heredada de la administración de Andrés Manuel López Obrador, denominada abrazos no balazos. Aseguró que bajo esa administración empeoró la inseguridad de México. La realidad es que en el momento México no está seguro. Entonces, ¿cómo se va a trabajar con el gobierno de los Estados Unidos
para asegurar que lleguemos a un lugar donde hay seguridad de los dos lados de la frontera. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló su sorpresa por esas declaraciones. Dijo también que nunca habrá subordinación por parte de su país. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces tiene que haber coordinación, tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país. Además somos socios comerciales, pero no subordinación. Jorge, si hablamos de Ken Salazar tras meses de encontrones con López Obrador, ¿cuál es el balance de esta relación? Y también le pregunto si con esta nueva administración de Claudia Sheinbaum va a verse algo parecido o diferente. Ronald Johnson va a venir justamente a sustituir al embajador Ken Salazar, un diplomático que indudablemente durante la administración del expresidente López Obrador pues se ganó la cercanía de la administración pública federal, de distintos actores, particularmente el sector privado, legisladores, porque es una persona que conoce bien al país. Fue una relación cordial, cercana, y diría yo, pues estratégica en los distintos ámbitos de la relación bilateral. Sin embargo, vimos que derivado de los recientes comentarios del embajador, todavía embajador Ken Salazar de Estados Unidos en México, respecto al tema de seguridad, pues fue un periodo en el que inició un enfriamiento, digamos, en esta relación, sobre todo en términos mediáticos, porque pues se consideró una intromisión en los asuntos internos del país con respecto a su postura sobre si las acciones en materia de seguridad que está desplegando el gobierno de México, ya ahora encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues están siendo efectivos. Y yo destacaría incluso el punto en el que el embajador Ken Salazar mencionó que México ha rechazado la ayuda por parte de Estados Unidos pues, para justamente combatir la inseguridad, particularmente con respecto al crimen organizado, ¿no? Entonces, digamos, este periodo, esta gestión del embajador Ken Salazar, pues culmina con este distanciamiento y claramente, pues, en caso de que sea confirmado por el Senado de Estados Unidos, Ronald Johnson, pues vendrá a imprimir una nueva dinámica de la relación bilateral. Y lo digo así porque Ronald Johnson no, como lo decía al inicio, no es un diplomático convencional, es un diplomático que, como lo vimos en El Salvador, busca resultados, es pragmático y por lo tanto creo que ofrece una oportunidad interesante para esta nueva etapa que se empieza a vislumbrar en la relación México-Estados Unidos. Jorge, justamente, ¿cómo considera que México pueda lograr realizar esa diferenciación? Porque es todo un reto, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso comercial, México tiene que ser muy claro, por un lado, en la posición que ocupa respecto al comercio con Estados Unidos en lo bilateral, pero también a nivel regional. México ocupa una posición sumamente estratégica y, pues, claramente es parte elemental de la proyección para la integración de América del Norte hacia adelante y sobre todo para, pues digamos, enfrentar el desafío que implica China en términos comerciales y de inversión. Por el otro lado, México cuenta con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, para justamente abordar los temas comerciales, como es el caso de la posible imposición de un arancel a todo el comercio de México hacia Estados Unidos. México puede utilizar ese tratado para justamente, por un lado, señalar que es una medida que está fuera de lo que establece el tratado
y por el otro lado utilizar los mecanismos de solución de controversias para justamente abordar el tema y tratar de resolverlo en ese marco. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de migración, pues es un tema que se ha venido manejando a lo largo de estos últimos años. Se cuenta con instituciones, se cuenta con mecanismos. México tiene una estrategia para justo la atención de la movilidad humana. Este marco naturalmente se tiene que fortalecer, pero también en Estados Unidos se tiene que atender desde una visión nacional, pues el ajuste a las políticas que no justamente sean las que favorezcan la migración. En ese sentido, se deben de establecer muy claros los canales institucionales para que esta cooperación fluya en ambos sentidos y se logre pues un punto medio entre lo que busca Estados Unidos y lo que le interesa a México, ¿no? Entonces, México tiene que apostar para que sea a través de estos mecanismos de diálogo para que se puedan abordar estos temas. Sí, gracias. Quiero agradecer de esta forma a Jorge Armijo, es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI. Gracias, Jorge, por haber compartido con nosotros esos minutos en el programa de la tarde. Es un gusto y de verdad hago votos para que México fortalezca su estrategia también de ampliar su presencia en Estados Unidos y de estas alianzas, sobre todo con actores estratégicos en el Congreso de Estados Unidos, con los gobernadores de los estados y sobre todo con la comunidad mexicoamericana, pues que tiene una presencia importante en Estados Unidos. Agradezco la invitación y seguimos en contacto. Bueno, votos también para que todo salga muy bien. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros.